Muy bienvenidos a la serie Sin mancha ni arruga, perspectiva bíblica de la perfección cristiana y de la última generación. Video número 3. Entramos a nuestro capítulo número 2 del material en PDF, titulado Sin mancha ni arruga, significado bíblico. Sin mancha ni arruga, significado bíblico. ¿Qué significa la frase sin mancha ni arruga en la Biblia? ¿Cuándo espera Dios que su iglesia llegue a ese estado? Tal vez no esté de más señalar aquí que estamos hablando en términos espirituales, por supuesto, no físicos. ¿Qué significado le da la Biblia a estos dos términos? Mancha, arruga. Iniciemos con el primero. Mancha. Siempre en el sentido espiritual. Veamos primero el significado de este término en el Antiguo Testamento. Algunos textos al respecto. Deuteronomio 32:5. Dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Aquí tenemos el término mancha como sinónimo de corrupción, lo torcido, lo perverso. Si vemos el versículo 4, nos daremos cuenta que estas características son las opuestas al carácter de Dios. Ahí leemos: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es decir, después de describir el carácter de Dios en el versículo 4, Moisés contrasta la perfección de Dios con el carácter manchado del hombre caído, los hijos de Dios que han pecado contra él, manchando así su propio carácter del hombre. O lo que es lo mismo, este contraste lo que nos dice es que mientras Dios en su perfección de carácter es recto, verdadero, sin ninguna iniquidad en él, justo y recto, el hombre caído en pecado es todo lo contrario, es corrupto, torcido y perverso. En resumen, es una mancha en la perfecta creación de Dios. Mancha aquí es entonces un sinónimo de todo lo contrario al carácter de Dios. Es decir, la imperfección, lo no recto, el error o la mentira, la iniquidad, la injusticia, la corrupción, lo torcido y lo perverso. Solo este primer texto en análisis es suficiente para entender qué quiere decir la Biblia cuando dice que Dios espera que su iglesia llegue a ser sin mancha. Vayamos haciendo una lista porque al final esto se volverá muy impresionante. De este primer texto tenemos que mancha es sinónimo de imperfección, deformidad, lo no recto, el error, la mentira, la iniquidad, la injusticia, la corrupción, lo torcido, lo perverso. Según el comentario bíblico adventista, este versículo, Deuteronomio 32:5, expresa el contraste que hay entre la actitud de Dios y la de su pueblo, entre su perfección y la imperfección de ellos. Ayuda un poco el entender la gravedad del carácter manchado de quienes se describen aquí, el ahondar un poco más en el significado de los dos términos del versículo 5, torcida y perversa, refiriéndose a la actitud de los manchados. Torcida es la palabra que viene de la raíz torcer, y cuando se aplica
el término al corazón, a los labios, a la boca o a la conducta, indica falta de honradez y el uso de métodos tortuosos para llegar a fines dudosos. Usando esta misma raíz verbal, Isaías dice, sus veredas son torcidas. Isaías 59:8. La palabra hebrea aquí tiene la idea de torcer lo que debiera ser derecho. Y en cuanto al término perversa, refiriéndose a esa generación, es un segundo adjetivo que hace resaltar el significado del anterior. Solo aparece aquí en la Biblia y puede traducirse tortuosa. La misma raíz se halla en 2 de Samuel 22:27 y Salmo 18:26, donde se traduce rígido y severo. Pero la traducción de la Biblia de Jerusalén, sagaz, se acerca más a la idea original hebrea de actuar tortuosamente. Ciertamente, Moisés describe aquí una generación torcida, intratable, ingobernable. La descripción hecha por Cristo de su propia generación es comparable a esta en Mateo 16 y 17. O sea que a nuestra lista de verdad le faltan algunas características que revelan la verdadera condición de un carácter manchado en contraste con el carácter de Dios. Completemos entonces la lista con las aclaraciones hechas. Imperfección, deformidad, estamos definiendo mancha. Lo no recto, el error, la mentira. La iniquidad, la injusticia, la corrupción. Lo torcido, en el sentido de falta de honradez y el uso de métodos tortuosos para llegar a fines dudosos. Y lo perverso, la sagacidad, el actuar tortuosamente. Recalcando entonces las características que describen aquí al pueblo de Israel en su rebelión contra Dios, lo hacen presentando a Israel como un pueblo manchado, un pueblo cuyo carácter se arruinó por su alejamiento de Dios al romper su pacto. Entonces, un carácter manchado, según Deuteronomio 32:5, es un carácter que contrasta con el carácter de Dios, o como lo expresa el comentario bíblico Mundo Hispano. La presentación del carácter de Dios sirve para hacer un contraste con Israel, el pueblo relacionado con Jehová por medio del pacto. Los hijos no son como el Padre, Israel no es como Dios, Dios no cambia, Israel sí había cambiado. La obra de Dios es perfecta, Israel se había corrompido. Ellos eran una generación torcida y perversa. O como se lee en el comentario bíblico, el conocimiento bíblico. La descripción de Dios dada en este versículo, verso 4, contrasta fuertemente con la subsiguiente de su pueblo, versos 5 al 9. En contraste con la fidelidad y justicia de Dios, su pueblo se había descarriado tanto que ya no reflejaba a su Padre. Casi siempre se podía esperar de ellos que obraran mal. Así es que el pueblo era doblemente necio al actuar tan corruptamente. Ahora bien, hay un aspecto aquí muy importante a tomar en cuenta y es el siguiente. Aquellos que en Deuteronomio 32:5 son señalados como manchados por la corrupción, con todo lo que eso implica, son llamados a la vez hijos. El texto dice, de sus hijos es la mancha. Esto ha dado lugar a que algunos razonen de la siguiente forma. Si con todo y la corrupción y perversidad con la que se los describe, aún se los sigue llamando hijos, eso debe significar que, independientemente de que un hijo de Dios permita que su carácter sea manchado por la perversión del pecado en sus diferentes formas, sigue siendo hijo de Dios. Dios sigue siendo su Padre. Esa relación no se rompe nunca. ¿Qué decir a eso? ¿Es así que funciona? Somos reconocidos hijos de Dios independientemente de que el pecado manche y corrompa nuestro carácter. Otra manera de decirlo, el practicar el pecado
no hace que dejemos de ser hijos de Dios. Seguimos siéndolo aun cuando nuestro carácter se manche de corrupción. Veamos esto más de cerca. Aparentemente eso es lo que el texto dice, pero es muy importante recordar que el texto base de este capítulo, Deuteronomio 32:5, lo hemos leído de una traducción o versión del texto original, en este caso, de la Reina Valera 60. Pero al ir al texto original hebraico, encontramos algo distinto, como se ve reflejado también en otras versiones. ¿Qué es lo que encontramos? Precisamente lo contrario. Que el texto hebreo no dice hijos, sino no hijos. Es así que el Antiguo Testamento Interlineal Hebreo Español de Editorial CLIE, tomo 1, dice textualmente: obró mal para él, no sus hijos, vergüenza de ellos, generación torcida y perversa. De allí que la Biblia Peshita, traducida o traduciendo este verso, dice: ellos se han corrompido y no son sus hijos debido a la mancha de ellos, son una generación perversa y torcida. Es muy interesante cómo lo vierte la versión Félix Torres Amat. Dice: sus hijos, indignos ya de este nombre, pecaron contra él con sus inmundos ídolos, generación depravada y perversa. La versión de Evaristo Martín Nieto traduce así el texto: le han traicionado los que él había engendrado sin tacha, la generación falsa y tortuosa. La versión Dios habla hoy vierte una traducción que arroja mucho luz al panorama. Dice así: gente malvada y perversa que ha ofendido a Dios, que no son dignos de ser sus hijos. La Nueva Versión Internacional lo vierte así: actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos, ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Es por eso que Samuel J. Schulz dice al respecto: los israelitas están corrompidos en su proceder y no se podría decir que fuesen hijos de Dios, pues eran deshonestos y perversos. Y que el comentario bíblico Bacon traduce: ya no son sus hijos por causa de sus culpas. El nuevo comentario bíblico de la Casa Bautista de Publicaciones resume el asunto de esta forma: el texto presenta algunos problemas y puede decir que no son sus hijos, sino una desgracia. Bien, hasta aquí la aclaración a la pregunta: ¿se sigue siendo hijo de Dios cuando se abraza la corrupción? Aunque ese no es el tema central de este versículo, lo que sí es claro es que no se llama a estas personas en estado de corrupción hijos de Dios. Si se puede llamar hijos de Dios o los hijos de Dios a personas de carácter manchado por la corrupción, es tópico de otras secciones de este estudio, de esta serie. Lo que sí es claro es que en Deuteronomio 32:5 no se le llama así a esas personas. Hasta aquí. Entonces, después de haber dado un brevísimo vistazo a nuestro primer texto en lo que respecta al significado de mancha en la Biblia, podemos concluir que mancha, según Deuteronomio 32, 3 al 5, es sinónimo de 8 cosas: imperfección o deformidad, lo no recto, el error, la mentira, la iniquidad, la injusticia, la corrupción, lo torcido y lo perverso, en contraste con el carácter perfecto de Dios. En los siguientes textos continuaremos mirando otros matices del significado de mancha en la Biblia. Quedamos por aquí, nos vemos en la próxima sección.